Se mueve en este momento. Vamos a escuchar las palabras del diputado nacional Jorge Rizzotti, que va a hablar con respecto a lo que aconteció en este último mes en el Congreso Nacional. Lo escuchamos. Después de 4 horas de debate, en la cual solo habíamos tratado 5 artículos de los casi 700 que tiene la ley, pide un cuarto intermedio, el bloque oficialista, el de La Libertad Avanza, y bueno, cuarto intermedio de 15 minutos, se demoraban, pasó media hora, y en un momento vuelven al recinto y expresan de que levantaban el proyecto de ley y pedían su retorno a comisión. A ver, me parece que marca claramente, primero, falta de experiencia política, incapacidad para el diálogo y la conformación, digamos, de las mayorías necesarias en la sanción de las leyes, una soberbia exaltada de muchos de ellos, esto de que la verdad hay muchos de La Libertad Avanza que creen que hoy se ha conformado una monarquía, digamos, que tienen un rey y el pueblo lo que eligió es un presidente para que conduzca desde el Poder Ejecutivo los destinos de nuestra República, en la que claramente lo más importante es el respeto y el funcionamiento de nuestras instituciones, y hago referencia sobre todo a los 3 poderes del Estado, dentro de un marco constitucional. Digamos, nosotros tenemos un marco que es la Constitución, la que nos marca el camino a todos dentro de la administración para poder sancionar las leyes que los argentinos necesitan. No tenemos duda, y por eso ha sido, primero, resaltar el acompañamiento del bloque en forma mayoritaria de la Unión Cívica Radical en la aprobación en general de esta ley. Ahora, esta ley, desde el momento en que llegó al Congreso de la Nación, de la forma en que fue redactada, primero en el reconocimiento de los propios funcionarios, que no eran ellos los que habían redactado, que esta ley se redactó en estudios privados, en gente que claramente no tiene la menor idea de lo que es el manejo de la administración pública, leyes en el que durante el debate y frente a las expresiones de distintos diputados y de sectores que también participaron en las reuniones, se hicieron modificaciones, se anularon capítulos enteros, pero que llegado el momento de expresar, como lo establece nuestro reglamento interno, digamos, el dictamen final de la comisión para que pueda ser bajado al recinto, hubo un dictamen de mayoría en el que la Unión Cívica Radical también mayoritariamente acompañó con disidencia. Acá está este dictamen que han firmado diputados de la Unión Cívica Radical que formaban parte de esa comisión, y hubo dictámenes de minoría de otras fuerzas políticas, de la izquierda, de Unión por la Patria, y de otros bloques que son mucho más chicos. Bueno, el tratamiento en particular, digamos, el tratamiento en general, es decir, si hay una expresión mayoritaria en que esta ley debe ser tratada, y eso se expresó en la votación en general. Ahora, también hay en el debate en particular, artículo por artículo, cuáles son las posiciones que tiene cada fuerza política. Y en este dictamen, con disidencia que firma la Unión Cívica Radical, expresaban diferencias en particular con algunos de los artículos que tienen acá. Bueno, esto es lo que no ha tolerado La Libertad Avanza, que haya posiciones que no sean las que ellos ponen, pero además muchas de ellas no eran situaciones caprichosas. A ver, pretendían modificar el tema de la fórmula de actualización de las jubilaciones de nuestros jubilados para tirarlo para atrás. ¿Más ajuste con los jubilados? No. Le dijimos que no, que con los jubilados no. Tocar el fondo de garantía de sustentabilidad de los jubilados, que es el fondo a través del cual se garantiza que los jubilados siempre van a tener recursos para que puedan el Estado hacer frente al pago de la jubilación. Querían disponer a través de una emergencia para que hagan y liquidar el fondo de sustentabilidad. Le dijimos que no, porque además es inconstitucional, no se puede liquidar el fondo de sustentabilidad. Además pretendían, entre otras cosas, llevar adelante, por ejemplo, que todas las economías regionales, hablemos del tabaco en Jujuy, de la caña de azúcar, del vino en Cuyo, en Mendoza, se grave con el 15% de impuesto a las exportaciones. Y le dijimos que no. Bueno, son las cosas que en particular no estábamos dispuestos a acompañar. No estábamos dispuestos a acompañar modificaciones que tienen que ver con el Código Civil, porque no son estas las herramientas con las que se tiene que modificar un código. Modificar un artículo del código, digamos, el código tiene por característica algo que es un compendio, que es todo. Vos no lo podés tocar por parte.
Vos lo que tenés que en todo caso, frente a una modificación, volver a revisar todo el código y ver de qué manera esa modificación que querés hacer la tenés que meter en todo el código, digamos que vuelva a ser una cosa entera, digamos, es el código, no puede empezar a salpicarlo. Bueno, estas son las cosas que se dijeron que no cuando empezamos en el tratamiento en particular, a pesar de que desde nuestra fuerza política nunca habíamos aprobado delegaciones, sobre todo en los temas en que querían aprobar las delegaciones, y por el periodo hemos cuestionado el tema de que el presidente Milei pretendía tener delegaciones de facultades legislativas. ¿Qué quiere decir? Que las leyes que él no saca en el Congreso las puede hacer por decreto por 4 años, es decir, que los 4 años que el pueblo lo eligió para presidente no quería que las leyes salgan en el Congreso, la quería hacer, y le dijimos que no, que lo podíamos hacer por 1 año, como hubo acompañamiento a otros presidentes donde la Unión Cívica Radical no los acompañó, y en este caso acompañamos en general, y hemos acompañado en particular la declaración de el artículo primero, que era el objeto, la emergencia económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa. Además, acompañamos en el artículo 3 la declaración en el plazo, lo que sí le dijimos que era solo por 1 año. Bueno, cuando llegamos al artículo 5, frente a la negativa de algunos diputados, en lo que yo he estado en la negativa de acompañar a algunos incisos, se levantaron del recinto, cuando volvieron del cuarto intermedio retiraron la ley. Y lo más grave no es que no hayamos podido continuar en la sanción de esta ley, que como te digo tenemos muchas diferencias, y entendíamos que era mejor haber mandado no un paquete de 600 artículos, sino en todo caso 10, 15, 20, 50 leyes, que era la que había que tratar, que la hagamos con todas las comisiones del Congreso, porque con la permanencia de más de 40 comisiones, solo 3 comisiones trabajaron en los dictámenes y los despachos de esta ley. Entendíamos que esa era la mejor herramienta, pero dada la situación de emergencia en la que vive el país, claramente lo reconocemos, los argentinos hemos trabajado por un cambio y mayoritariamente los argentinos votaron un cambio, no tenemos duda de eso. Creo que hemos terminado con los 4 años la peor gestión de la historia del 83 hasta la fecha, con Alberto Fernández conduciendo el kirchnerismo. Realmente ha sido de terror para todos los argentinos. Ahora, las soluciones no es ir por fuera de la ley, ir por fuera de la Constitución, ir a los palos, pero además no cumpliendo con los compromisos electorales. Porque Milei se ha comprometido en bajar los impuestos, y en este proyecto de ley aumentaba los impuestos, aumentaba las retenciones al campo, pero además a las economías regionales. Le bajaba el sueldo a los jubilados, digamos, y hoy lo que pretendíamos nosotros es que resuelva el tema de cómo vamos a hacer para que los argentinos vivan mejor. Hay una expectativa, la verdad, que no la vi nunca, que la gente está todavía con expectativa y la está pagando en carne propia y en el bolsillo. Van a empezar las clases, yo lo que digo, ¿cómo va a ser hoy un padre de familia que tiene que mandar a los hijos a la escuela? No digo que le compre todo lo útil, que compre 2 pares de zapatillas. ¿Cómo hacen? Entonces son los problemas que tenemos que resolver, ¿entendés? Y hoy ver que las expresiones del presidente tratándonos de traidor, haciendo una lista de lo que votamos en contra, un inciso. ¿Cuál es el tema? Pintando la puerta de la casa, que hemos vuelto a la Alemania nazi, que lo van a ir a buscar a los que nos dicen traidores a la patria, al pueblo. En el pueblo de Jujuy, la elección de nuestros legisladores nacionales fue por tercio. De los 3 diputados nacionales hubo un diputado, fue electo un diputado por la Libertad Avanza, un diputado por Unión por la Patria, y yo como diputado de Cambiemos, con la misma legitimidad y legalidad que lo hizo el presidente. Entonces no nos puede venir a nosotros a tratar de traidores cuando realmente estamos respetando la voluntad del pueblo de Jujuy, y yo particularmente lo que estoy cuidando es el interés del pueblo de Jujuy. Entonces realmente me preocupa, yo les agradezco, digamos, el tema de ustedes para poder expresar esto. Yo creo que el presidente no está en su sano juicio, y muchos de sus diputados tampoco lo están. Creo que muchos de los que votaron a la Libertad Avanza en Jujuy me han ido a golpear la puerta, me han pedido reuniones, y fui a las reuniones para decirnos, por favor, diputado, no deje que avance sobre la cultura. No puede ser que nos cierren las escuelas de teatro, de cine, que nos cierren nuestras bibliotecas, nuestros productores, nuestros cañeros independientes con los que me he juntado, con las empresas, con los ingenios, con nuestros fruticultores, que están preocupados.
porque ven que así no se puede, que no es esta la Argentina que ellos habían votado y que Milei realmente no está respetando. Entonces, decirle que es difícil, es muy difícil, no hay que perder la expectativa. Yo hice campaña comprometiéndome con el pueblo de Jujuy, diciéndole que teníamos una gran oportunidad, que era posible recuperar nuestras economías regionales y tener un país en crecimiento, y eso sigue siendo posible. Bueno, espero que el presidente modifique su actitud. Acá no hay amigos o enemigos de la patria, acá lo que hay legisladores que con compromiso con nuestro pueblo entendemos que hay que tener un espacio de diálogo en donde podamos sancionar las normas que los argentinos necesitan. Yo no quiero que el boleto urbano de pasajeros dentro de un mes cueste 500 mangos y los jujeños no lo puedan pagar. ¿Entendés? Y eso es responsabilidad del gobierno. No podemos agarrar y decir, bueno, la boleta de luz, muchos de los jujeños, yo pago los días casi 15.000 pesos la boleta de luz en mi casa. ¿Cómo hacemos? ¿Entendés? Y yo estoy en una situación, la verdad, que no es la que está en la mayoría, pero digamos, estas son las cosas que entendemos nosotros, que tiene la inflación, o sea, estamos peor. Ellos dicen, hemos evitado una inflación del 17.000%, veníamos el año pasado en una inflación brutal, más del 100%, pero en estos 3 meses vamos a llegar al 200%, o sea, estamos peor. Entonces, y bueno, me parece que el pueblo de Jujuy tiene que saber la verdad y se tiene que informar, ¿no? Diputado, buen día. Mucho también se habla de la especulación, porque cuando dieron su voto afirmativo pasó la misma situación, incluso hubieron caras suyas como de la diputada Natalia Sarapura en carteles donde lo juzgaban de lo mismo, digamos, de traidores al pueblo. La especulación es que se sintieron presionados por eso ahora votan negativamente. No, porque además, digamos, ¿cuál es el tema? Hoy tenemos una nueva grieta, ¿entendés? O sea, ya no el kirchnerismo o el anti-kirchnerismo. O sea, ahora tenemos una grieta en la que te tratan de traidor a la patria o lacayo, digamos. Y lo que nosotros hicimos fue, en esta ley, que repito, se vuelve a tratar en general y yo la vuelvo a acompañar. Estoy de acuerdo con muchas de las cosas que están en este proyecto de ley, no con todo. O sea, lo tengo marcado, cuáles son los incisos, aprobé el artículo, cuáles incisos que voté en contra y cuáles voté afirmativamente. Eso es la disidencia. Eso es decir, yo te acompaño en este proyecto de ley, pero en esto no. A los jubilados, no. ¿Me entiendes? Ahora, claramente hay una mayoría en el Congreso que no está dispuesto a sacarle la guita del bolsillo a los jubilados porque no dan nada. Por más que lo de la Libertad Avanza crean que por ahí es bueno, no tienen número. No tenés número. Digamos, me pasó siendo parte de este mismo Congreso con bloques de diputados, como era el Frente de Todo, que era mayoritario. Y como decíamos nosotros, y te llevaban como burro por la zanja muchas veces, porque te levantaban la mano y te ganaban. Y no hemos podido evitar un montón de cosas. Y también lo hice con el Frente de Todo cuando me tocó acompañar en los presupuestos y lo acompañé. Porque creo que esa es la responsabilidad. Todos los presupuestos que me tocó votar como diputado con el Frente de Todo, los voté en general. A todos. Y en particular no. Porque esa es la posibilidad que tenemos. Reglamentariamente, para llevarle más claridad a la gente, ¿no? Reglamentariamente, ¿cómo continúa el trámite? Y en caso de seguirse analizando el proyecto, ¿va a mantener esta postura última que mencionábamos? ¿Va a seguir acompañando al federal? Totalmente. A ver, este proyecto tiene que volver a comisión y tiene que ser tratado nuevamente, es decir, debatir nuevamente todo, emitir un nuevo dictamen que tendrá que ser puesto a consideración del plenario en general y después en particular. Lo mismo, si este es el dictamen, bueno, lo acompañaré en general. Pues no depende cuál es el que termine siendo el dictamen, pero digamos, cuál es. Entiendo la necesidad de realizar modificaciones en la estructura económica, administrativa de nuestro país para que las cosas cambien. Si no, es imposible. Si no cortamos con la joda, no cortamos con el déficit fiscal, esto es imposible. Ahora, si vos me decís, bueno, vamos a cortar el déficit fiscal y lo podemos a los jubilados, no. O sea, a ver, ¿cuál es la casta para mi ley? ¿Los jubilados de la casta? ¿Los que andan en colectivo de la casta? ¿Por ahí vos me dices? ¿Para que paguen 500 mangos de boleto urbano? No. Hay otros ajustes que tenemos que hacer. En el caso, por ejemplo, se estaba aumentando el impuesto interno al consumo de cigarrillos. Del 70% que está ahora se pasaba al 73%, o sea, el 3% más.
que quienes lo van a pagar, lo iban a pagar lo que fumamos, digamos, en el paquete de cigarrillos. Con ese 3%, parte de ese 3% viene al Fondo Especial de Tabaco a nuestra economía regional. La verdad es que estaba dispuesto a acompañarlo. Entendía que en el caso del tabaco se tenía que tratar. ¿Qué pasó? Hubo un lobby de la industria tabacalera, en donde fundamentalmente fue con los diputados de la Libertad Avanza y del PRO de la provincia de Buenos Aires en la que sacaron el artículo. Las provincias tabacaleras, Jujuy, Salta, Tucumán, tiene muy poquito Catamarca, pero sobre todo Misiones, estábamos de acuerdo. Es decir, que las provincias en donde producimos tabaco no nos daba el cuero para poder doblarle la mano al lobby de la industria en beneficio de la industria como es Sarandí, que votaban los porteños. Esto es lo que pasa. Entonces, cuando él dice la casta de los negocios, ¿entendés? Con el tema de las prepagas. Digamos, bueno, acá la mayoría de los jujeños vamos a la salud pública, al hospital, que gracias a Dios funciona bien, o tenemos el Instituto de Seguro. Y los que tienen prepaga, ¿cuánto están pagando? ¿O es la casta? El oficialismo esta mañana no descartó un plebiscito. ¿Cuál sería su opinión en torno de una posibilidad como esa? A ver, el plebiscito está reglamentado, digamos, en nuestra Constitución y es una de las herramientas. Ahora, el plebiscito depende de la materia, la puede convocar el presidente o la tiene que convocar el Congreso. Y es no vinculante, así que hay que ver qué es lo que hace. Yo la verdad que me da miedo cada vez que dice el presidente algo, porque él cree que, digamos, él se siente emperador. ¿Entendés? Y no, acá no. Acá el presidente, el titular del Poder Ejecutivo. Y el Congreso se expresa a través de las leyes que son sancionadas por mayoría. Eso es la República. Esto tiene consecuencias políticas, indudablemente. Ahora, en lo económico, ¿cómo pueden seguir? ¿Qué puede pasar hoy o mañana? Y a mí lo que me da miedo en lo económico es el tema de la amenaza del ministro de Economía diciendo que lo que no sale por esta ley se recorta en las provincias, que nos quieren quitar los fondos de coparticipación. Me preocupa obviamente la responsabilidad que tiene nuestra provincia, sobre todo en el pago de sueldo, en el tema del funcionamiento de la educación pública, de la salud pública. Todos sabemos, Milei ha hecho campaña con los vouchers. Bueno, quizás sigue en su cabeza. Ya terminó con el tema de algunas cosas que planteaban la campaña, como era, por ejemplo, que iba a bajar los impuestos. Le metió un impuestazo en el proyecto de ley. Pero bueno, la motosierra, nosotros decíamos, que ve por dónde va después, ¿no? No se está enfocando directamente en lo que pasa en Buenos Aires, como siempre las provincias quedan un poco relegadas porque los porteños recién están viendo lo que nosotros, los jujeños, por ejemplo, venimos sufriendo el pasaje hace rato, y ellos, porque recién se le aumentó un poquito, se están quejando ahora. Así es. No sé. Claramente, digamos, la desigualdad, el tema, pero ¿cuál es la diferencia? Lo que nosotros veníamos planteando era con el tema del subsidio al transporte urbano de pasajeros. Al subsidio lo pagamos todos los argentinos. En Buenos Aires pagan 20 pesos y nosotros ahora ya pagamos sin mango el tema del boleto. Lo que pretendíamos era que todos paguemos lo mismo. No, bueno, en estos días pasaba 270, creo, el mínimo en la ciudad de Buenos Aires. Que está bien que los porteños lo tienen que pagar. Lo mismo pasa con el agua. También nos pedían acá el tema de la privatización de las empresas. Entonces nos mandaban 40 empresas para privatizar. Nosotros ya hemos sufrido lo que ha sido Zapla. Digamos, nos costó mucho volver a poner nuestro tren en la quebrada para que ahora, digamos, porque ya hemos tenido una experiencia. Ahora, si vos me decís, privatizan AISA, ya te voto AISA. ¿Me entiendes? ¿Cuánto pagan de la boleta de agua los porteños? 2 mangos. ¿Me entiendes? Y el resto lo pagamos entre todos porque los deficitarios de AISA lo pagamos entre todos los argentinos. Entonces, hay empresas que, claro, que estoy dispuesto a levantar las 2 manos para privatizar. Ahora hay otras que no. ¿Pude dialogar con el gobernador Sadir sobre la situación? Y así estuvimos escuchando las palabras del diputado nacional que acaba de llegar de Buenos Aires justamente en el tratamiento de la ley base de la libertad Además, yo tuve un diálogo avanza. con el Poder Ejecutivo.